Bueno, pues bienvenidos a este webinar. Este webinar es muchísimo más tranquilo que los cursos. No me voy a meter, para aquellos que están acostumbrados a mis capacitaciones, a temas demasiado técnicos. Es un webinar introductorio, sobre todo para que entiendan qué es Google Cloud Platform y sobre todo qué es cómputo en la nube. Muchas personas, sobre todo clientes que están tomando las decisiones para acercarse a la nube, tienen ideas preconcebidas con respecto a ellas y algunos otros no tienen muchas ideas de experiencias con respecto a la nube. Entonces, este webinar es para eso, para ver cómo es la nube, desmitificar un poco el tema, hablar sobre algunas cuestiones que no necesariamente tienen que ver con tecnología, sino con costos y la conveniencia de utilizar la nube. Entonces, vamos a comenzar. De entrada, les voy a dar la definición de lo que es la nube. Para las personas que no me conocen y que fueron invitados, mi nombre es José Luis Chiquete y soy CTO de equipos extendidos de Qualcomm. Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es el cómputo en la nube? Bueno, según el Instituto Nacional de Estándares de los Estados Unidos, cómputo en la nube se define como un modelo para habilitar mediante una red ubicua. Esto es muy importante. Ahorita lo vamos, cada uno de estos elementos los vamos a ir desagregando. Conveniente y bajo demanda al acceso en conjunto de recursos de cómputo que son compartidos y configurables. Y estos recursos de cómputo son redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios. Esto es cloud. Al final de cuentas, por ahí siempre les enseño este pegote. Y esta es la nube realmente. La nube no existe, no son los papás, es la computadora de alguien más. Esta es una gran verdad, nada más que ese alguien más es Google, es Amazon, es Microsoft, son corporativos que han hecho una gran inversión para que utilicemos su infraestructura, sus computadoras, su poder de cómputo y sus redes para nuestro beneficio. Voy a dejar aquí el pegotito. Y otra de las características es que pueden ser aprovisionados rápidamente y desplegados con un mínimo esfuerzo de gestión o de interacción por parte del proveedor de servicio. En realidad, cuando ustedes contratan cualquier nube, lo único que necesitan es una cuenta de correo y en la mayor parte de los casos una tarjeta de crédito. No les piden absolutamente nada más. Entonces, ustedes pueden comenzar a utilizar la nube de manera muy rápida y prácticamente es, me doy de alta mi correo electrónico, pongo mi tarjeta de crédito y puedo empezar a trabajar. De eso se trata. La definición, por cierto, voy a compartir, todavía no lo tengo, al final de la sesión voy a crear un repositorio para que ustedes puedan tener la presentación. La liga es esta. Esa es la publicación que hizo Lanis. Se los estoy pegando en el chat. Sobre lo que era cómputo en la nube. De hecho, aquí la pueden ver. Aquí está. Déjenme ver. Bueno, debe de estar ahí. Ahí está en la liga. ¿Por qué se necesitaba una definición? Y esta es la parte más importante de esto. Al final de cuentas, todo mundo, como sucedía con el SOA y los microservicios y las APIs y todas estas cosas, no tenía una idea clara de qué era la nube. Prácticamente cualquier proveedor les podía decir lo que era la nube, pero al final de cuentas, todo mundo tenía su versión. Fue por eso por lo que prácticamente todos los proveedores se están apegando a esta definición. Ahora, vamos a hablar un poco de qué características tienen las nubes.
Las características principales que también definen ISSSTE es autoservicio bajo demanda. Significa que yo puedo llegar, como ya les dije, con mi tarjeta de crédito y un correo electrónico y es más que suficiente para que yo pueda acceder a todos los recursos de la nube. Anteriormente les pedían una identificación o necesitaban hacer una visita a las oficinas del proveedor de infraestructura o de aplicaciones. Tenían que firmar un contrato, no. Aquí lo único que necesitan es correo electrónico, tarjeta y a empezar a trabajar. Además, tiene acceso amplio a redes de comunicaciones. Un poco más adelante vamos a hablar de las zonas de Google Cloud y se van a dar cuenta de que la inversión en fibra óptica para tener una red propia de comunicaciones por parte de Google, pues es importantísimo. Estamos hablando de que hay una gran cantidad de conexiones y de cables cruzando los océanos que fueron financiados por estas empresas, por Google, por Amazon y por Microsoft, para poder garantizar servicios de calidad. Acopio de recursos de cómputo. Esa es otra de las cosas que son importantes. Al final de cuentas, sí es la computadora de alguien más, pero son decenas o cientos de computadoras que pueden estar a su disposición de forma consolidada y con 3 o 4 clics de distancia. De rápida expansión o elasticidad de los recursos. Esto es muy importante. El límite es el cielo o la capacidad de cómputo instalada por parte de su proveedor o su cartera. Ustedes pueden consumir una cantidad brutal de recursos también con unos cuantos clics y ahí es en donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Y servicio medido, que es en donde debemos de tener mucho cuidado. Aquí viene la gran advertencia. ¿Cuál es el truco de la nube? ¿Cómo es que la nube puede ser más barata que cuando nosotros trabajamos on-premise, cuando trabajamos con nuestra infraestructura? Y esa es la parte en donde tenemos que ser bien cuidadosos y es donde necesitamos a profesionales que nos ayuden. Todo aquello que ustedes no apaguen a tiempo o que no apaguen va a ser cobrado. Si ustedes tienen una máquina virtual apagada, les van a cobrar muy poquito por el almacenamiento. Si ustedes tienen un clúster de Kubernetes funcionando todo el tiempo, les van a cobrar por todo el clúster de Kubernetes. Lo usen o no lo usen. Pueden apagarlo y cuando lo vayan a requerir, lo pueden encender y entonces comienza a contabilizarse el consumo. Siempre les van a medir el consumo y siempre todo aquello que no esté apagado y consuma recursos va a ser cobrado. Y es ahí en donde mucha gente critica la nube de, oye, es que me sale muchísimo más cara. Sí, pero tú necesitas una cultura en donde tienes que entender que cualquier recurso que esté ocioso va a implicar un costo. Tienes tú que optimizar tus recursos para poder entrar a la nube. Modelos de servicio tenemos. Tenemos software como servicio o software as a service, plataforma como servicio o platform as a service, e infraestructura como servicio o infrastructure as a service. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, por ejemplo, la gente de Google lo tiene muy bien definido. Cuando yo hablo como software as a service, hablamos de otro producto. Workspace de Google es la solución de software como servicio. Y entonces, ¿ustedes qué tienen? Tienen el correo electrónico, tienen el calendario, tienen Drive, tienen Google Meet, tienen todas estas herramientas en donde lo único que necesitan ustedes es una de dos. Un navegador compatible o instalar la aplicación en su dispositivo móvil y van a utilizar este software. Es un software que se ejecuta dentro de su navegador, que está compuesto primordialmente por código de JavaScript y que consume de los servidores de Google. Esto es software as a service. Quizá el primer software as a service que nosotros utilizamos, con el que siempre vamos a toparnos, es con nuestro cliente de correo electrónico en línea. De aquí, bueno, aquí no lo tengo yo para esta organización. Voy a utilizar otra. Bueno, el correo electrónico es el primer componente que van ustedes a utilizar. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Empiezan a generarse nuevas necesidades. Empezamos a darnos cuenta de que no solamente necesitamos un software,
sino que nosotros necesitamos desplegar nuestros propios desarrollos, nuestras propias aplicaciones, nuestra propia infraestructura. El nivel más alto es software as a service. Platform as a service es cuando a nosotros nos están ofreciendo servicios especializados, no necesariamente de software, sino para que nosotros podamos utilizar software. Ahorita les doy estas definiciones. Vamos a entrar a la consola de Google y vamos a ver cada uno de estos elementos. Y por último, infraestructura como servicio, que también es de los primeros servicios que se ofrecieron, que no es otra cosa más que te rento mi servidor. Y entonces mi servidor y mi red. Y te vas a poder conectar utilizando esta infraestructura. Si yo no quiero tener mi servidor debajo de la cama o en un data center que esté en un edificio que yo tengo que administrar, infraestructura como servicio es lo que nosotros vamos a requerir. La gran mayoría de los clientes corporativos están moviendo su infraestructura a la nube y sus plataformas de servicio a la nube. Es ahí en donde entramos nosotros en Qualtop y los podemos ayudar. Nosotros tenemos ya mucha experiencia en migración e implantación de soluciones en la nube, y particularmente con Google Cloud. ¿Cómo se despliega la nube? Bueno, tenemos nube privada, en donde a lo mejor ustedes han escuchado de OpenStack, inclusive han escuchado de OpenShift, que son soluciones que ustedes pueden utilizar dentro de su infraestructura y consolidar una nube. Es una solución que requiere de mucho conocimiento. Obviamente requiere de que ustedes ya tengan sus servidores, sus redes, sus comunicaciones y su equipo para darle mantenimiento a su propia nube. ¿Para qué querría yo una nube privada? Bueno, si ustedes, por ejemplo, son una organización que tiene estándares de seguridad muy restrictivos, entonces a lo mejor necesitan inclusive hasta certificar su data center. Y el acceso a la información tiene que estar restringido y en un lugar físicamente. Por ejemplo, algunas organizaciones gubernamentales que tienen que tratar con datos que son sensibles, tienen prohibido lo que se conoce como tráfico transfronterizo. Es decir, si ustedes van a utilizar datos, los datos no deben de salir, y fíjense nada más, no deben salir de México. Es decir, tienen que estar almacenados en un data center en México. Y entonces ahí se empiezan a restringir las cosas. Ahí empezamos a buscar algún proveedor que tenga su infraestructura en México. Y bueno, seguramente ya se debe haber acordado de un par de proveedores que tienen infraestructura en México y que les pueden dar esos servicios. La nube privada, por lo general, está dentro de un corporativo y pertenece a este corporativo. Tenemos la nube comunitaria, por ejemplo, ustedes saben, yo fui subdirector de cómputo en la UNAM, y tenemos una nube para los estudiantes y para los profesores, inclusive damos servicios consolidados a nuestra comunidad universitaria. Todavía me siento universitario y me da mucho gusto decir nuestra. Y entonces esta nube, que también tiene varios data centers en los distintos campus de la UNAM, da servicios a la comunidad universitaria. Tenemos la nube pública, que es lo que ofrecen Amazon, que es lo que ofrece Microsoft y es lo que ofrece Google, en donde ustedes pueden acceder como cualquier persona, no hay ninguna restricción, excepto que el servicio sea pagado. Y luego tenemos nube híbrida, que es ahí en donde también en Qualtop nos estamos especializando. A lo mejor ustedes se acordarán que hace un par de semanas estaban muy felices teniendo su reunión con Meet, y para todo México y Centroamérica se cayeron los servicios de Google. ¿Cómo le hago yo para evitar este problema? Bueno, lo que tenemos que hacer es tener redundancia. Y una de las grandes sugerencias que se tiene para los corporativos que tienen aplicaciones de misión crítica es utilizar no una, sino dos nubes. Y entonces podemos tener desplegada una nube privada, una nube pública que puede ser Amazon, o tener múltiples nubes públicas y múltiples nubes privadas. Al final de cuentas, consolidamos todo y gestionamos toda nuestra carga de cómputo en esta multinube. Si tienen alguna duda, por favor, ahí está el chat o levanten su manito. ¿Qué tipos de servicio en la nube tenemos? Y aquí es en donde vamos a ponernos a entrar a la consola. Bueno, tenemos recursos de cómputo, almacenamiento, red y servicios especializados. Y aquí es en donde viene la historia interesante. Quizá el esfuerzo más conocido
con respecto a los servicios en la nube fue el de AWS. ¿Qué es lo que ocurría con AWS? Bueno, como ustedes saben, AWS pertenece a Amazon. Amazon es un centro de e-commerce especializado en retail de nivel global. Y bueno, pues hace ventas normalmente al menudeo. Ustedes pueden llegar y comprar un solo artículo, lo empaquetan, se lo envían y la felicidad es hermosa cuando llega el paquete a su casa. Obviamente, siendo un negocio basado totalmente en ventas por Internet, requería de infraestructura para poder darle servicio a sus clientes. Pero, ¿qué ocurría con sus recursos de cómputo? Y aquí es en donde empieza uno a pensar en negocios. Bueno, pues no es lo mismo el consumo que tenemos nosotros en Black Friday o en días previos a Navidad, que el consumo que tenemos, por ejemplo, ahora en marzo, en donde estamos ya en temporada baja. Ya fue, ¿cómo se llama? Todavía no es el Día de la Madre, todavía no es el Día del Niño, ya pasó el 14 de febrero, y entonces no tenemos absolutamente nada que pueda desencadenar un consumo. Bueno, quizá la Semana Santa, pero es otro tipo de consumo. Comprar algo en estos momentos quizás no sea tan importante para nosotros como en unas fechas especiales. En estas fechas especiales es cuando se logran el mayor número de ventas. Por ahí dicen que el Black Friday genera el 80% de las ventas del año en Estados Unidos. Entonces, imagínense, en un día, el 80% de las ventas. Eso implica un consumo brutal. Eso implica que yo debo de tener listo para el Black Friday una cantidad brutal de servidores para darles servicio. Porque si me caigo durante un minuto o media hora, estoy perdiendo dinero. Pero, ¿qué es lo que ocurre en marzo? ¿Qué es lo que ocurre después del Black Friday? ¿Qué ocurre cuando de repente este frenesí de compras disminuye? Bueno, pues yo tengo aquí capacidad de cómputo ociosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer en estos momentos, en esos días, en esas épocas en donde pues ya no tengo ese pico de consumo? Bueno, pues te voy a rentar mi equipo, te voy a rentar mi infraestructura. Y así es como nació el servicio de AWS. Fue algo muy simpático. Al final de cuentas, una organización que sabía de retail se dio cuenta de que tenía capacidad ociosa y que tenía que estar listo para el Black Friday, pero también en eso había puntos dentro del calendario en donde tenían data centers parados por completo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, te rentó mis recursos de cómputo, mi almacenamiento y mi red. Empezó la competencia. Y entonces lo que nos están dando los proveedores de nube, prácticamente, si vienen de cualquiera de estos proveedores principales, son las mismas soluciones, pero con nombre distinto. Y se están volteando a ver para ver qué está haciendo uno y para poder añadirlo. Y entonces los servicios empiezan a crecer. Y tenemos, por ejemplo, por ejemplo, los grandes corporativos se van a esta de acá. Y los que quieren hacer machine learning y analítica se van para acá. Y los que ya tienen cierta infraestructura tradicional se van para la otra nube. Y empiezan a darse ciertas especializaciones. Es ahí en donde podemos ver que la oferta va mejorando y los proveedores van diversificándose. Pero siempre la base es recursos de cómputo, almacenamiento y red. Google Cloud Platform, que es de la solución de la que nosotros somos partner, es un conjunto de servicios globales, tanto de plataforma como servicio, como de infraestructura como servicio, sustentado por la red de comunicaciones y los centros de datos de Google, los cuales pueden funcionar bajo un esquema de nube pública e híbrida. Por otra parte, Google ofrece el conjunto de servicios de software as a service con Google Workspace. Voy a picarle. Aquí se van a ustedes ir al servicio de Google Cloud. Ahí está. Y fíjense, uno de los ganchos principales. Los nuevos clientes reciben $300 en crédito gratis para invertirlos en Google Cloud. Esta es una gran ventaja. Tienen 3 meses, de hecho por ahí debe de decir, para gastarse $300. Estamos hablando de 6,000 pesos. Suena muy bien, pero tengan mucho cuidado. Si no saben apagar las máquinas,
esos 6,000 pesos se les pueden ir en una semana. Y entonces tienen que ser muy cuidadosos y entender qué es lo que están haciendo. Y además, como otros proveedores, creo que le piqué mal, como otros proveedores, también ustedes tienen productos gratuitos. Y se los voy a colocar también en el chat. Son productos que siempre van a ser gratuitos si no se pasan de los límites. Y entonces, si ustedes tienen un servidorcito de WordPress chiquito, que realmente no haga un gran consumo, pues pueden conseguirse una máquina muy pequeña, con pocos recursos, pero que está dentro de la infraestructura de Google. Y entonces ustedes pueden generar servicios muy simples, en donde no van a gastar demasiado. De hecho, no van a gastar si saben cómo configurar las cosas. Entonces, esa es la primera invitación. Aprovechen estas ofertas. Si es su primer contacto con Google, tienen $300 para gastar. Y además, si se dan cuenta de la capa gratuita, ustedes pueden sacar muchísimo provecho. Google está desplegado por todo el mundo y se conforma por regiones y zonas. Las regiones, pues, son zonas geográficas amplias. Puede ser noreste, o puede ser suroeste, o puede ser Australia, o puede ser el sur de Asia, etcétera, etcétera. Y dentro de sus regiones van a tener zonas. Zonas no es un data center. Las zonas pueden ser varios data centers. Al final de cuentas, son pequeñas porciones de una gran región. Si ustedes le pican a esta liga, que también se los voy a colocar en el chat, van a ver cómo se distribuyen las redes. Tiene 29 regiones, 88 zonas, 186 ubicaciones de perímetro de red, es hacia donde ustedes van a contactarse, y disponible en 200 países y territorios. Y eso es lo que yo les quería enseñar. Esta es la red 100% de Google. Las regiones, lo voy a picar aquí, son las que están en azul. Como pueden ver, pues Europa está muy bien cubierta. África prácticamente no está cubierta. La India todavía no. Pero, por ejemplo, Asia está bien, Australia por ahí la lleva, y Norteamérica, pues Norteamérica está muy bien. Estas son las zonas. Sin embargo, además de las zonas, Google despliega su red. Y entonces nos damos cuenta, lo voy a hacer más grande. Estos puntos se conocen como edge. Son nodos que van a conectarse con la red de Google. En México, en la zona central de México, hay un nodo de conexión. Entonces ustedes se conectan aquí y acceden a la red interna de Google. Esta es una gran ventaja porque no necesitan irse a Los Ángeles, que es lo que queda más cercano, o por ejemplo aquí, creo, no sé si es Houston, creo que sí puede ser por acá. Bueno, Dallas, Texas. Aquí tenemos nosotros un nodo de conexión. Llegan aquí y los paquetes son enviados a la red interna de Google. Entonces el acceso, al menos en México, como pueden ver, pues sí es bastante óptimo, sí es muy bueno. Déjenme, me regreso. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es el diferenciador de oferta de Google? La facturación por segundo de recursos de cómputo y procesamiento de datos, entre otros. Es ahí en donde yo les digo que tienen que ser sabios. Si les están facturando por segundo, cada segundo cuenta. Y entonces ustedes necesitan hacer el uso exacto del cómputo. Todo cómputo ocioso es cobrado también. Y ese cómputo ocioso es una merma para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sí nos lo van a facturar.
Y peor, nos están facturando por segundo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Genera descuentos por uso continuo. Si yo tengo planeado utilizar un servidor durante los próximos 3 años o durante el próximo año, yo puedo, utilizando también la configuración de mi servicio, decir, ¿sabes qué? Yo quiero, yo estoy seguro de que voy a utilizar este recurso durante un año. Entonces, como voy a estar pagándolo un año, sí me pueden hacer un descuento. No necesitan ustedes negociarlo con alguien. Simple y sencillamente lo programan dentro de la configuración del recurso. Descuentos por uso continuo o por uso comprometido. Y aprovisionamiento de instancias de máquinas virtuales a la medida. Uno de los grandes aciertos que hace Google, y es algo que lo diferencia bastante, de hecho, me ayuda mucho a convencer a los clientes, es la calculadora de precios. ¿Dónde está? No, este no es. Déjenme dónde está. Aquí está calculadora de precios. También les voy a colocar la liga en el chat. Me falta una R, perdón. Ya, ahí está en el chat, es la última liga. Y entonces ustedes tienen este panel de control en donde tienen diversos productos de Google. Y entonces, por ejemplo, yo lo que quiero es una instancia de máquina virtual. Se llama Compute Engine, esta cosa. Entonces vamos a buscar balanceo de cargas, VMware, aquí están los contenedores. Compute Engine. Selecciono. ¿Qué producto me interesa? Bueno, Compute Engine, las instancias, que no son otras cosas más que máquinas virtuales. ¿Cuántas? Una máquina virtual. ¿Qué lo voy a hacer? No sé, development. Esto es sobre todo para nosotros, porque yo puedo cotizar más de un recurso. Sistema operativo. Bueno, yo vengo por ejemplo, de Windows y estoy acostumbrado a Windows. Entonces yo tengo un servicio pagado de Windows Server. O puedo utilizar el pagado de Red Hat o de Linux Enterprise Server. O si yo quiero traer mis bases de datos de SQL Server, administradas las tengo por aquí. Entonces selecciono, por ejemplo, Windows Server. ¿Qué tipo de máquinas tengo? Regular significa que la voy a tener prendida todo el tiempo. Preemptible, que se traduce como interrumpible, son máquinas que yo voy a utilizar, pero que si de repente se detecta a Google que están ociosas, las puede apagar. Y solo cuando hay un consumo, se vuelven a prender. Son para casos especiales. Pero yo puedo seleccionarla y me baja muchísimo el precio. Vamos a colocar una regular. ¿Para qué la voy a utilizar? Para cómputo, para hacer operaciones que requieren mucha memoria. Las quiero con GPU. ¿Qué es lo que quiero? Y entonces aquí yo decido qué es lo que voy a utilizar. Para cómputo optimizado, para memoria optimizada o un GPU optimizado. Vamos a hacerles el propósito general y tengo series. Las que tienen dos son equipos de segunda generación. Imaginen ustedes, pues que tienes los otros datos de Google. Al final de cuentas, poco a poco tienen que ir moviendo el inventario. Entonces van a tener, por ejemplo, máquinas de primera generación y segunda generación. N1 es la primera generación. N son las más pequeñas. Pues, y obviamente las de primera generación son más baratas. Y aquí tengo una máquina que es uno estándar 1 con un CPU virtual y 3.75 GB de RAM. Puedo escoger varios. Esta se me hace pequeña, ¿les parece que sea? No, está bien. N1 estándar 2 con 2 CPUs y 7.5 GB de RAM. Voy a utilizar un disco para botear mi sistema operativo, ¿sí?
Voy a utilizar uno estándar. Como ven, puedo utilizar discos de estado sólido. El tamaño de mi disco, 100 gigas. Y fíjense, añadir descuentos por uso sostenido. Lo voy a hacer así. Puedo añadirle otro disco duro, no lo voy a hacer. ¿Y dónde quiero el data center? Esto es importante. No todos los servicios ni todas las máquinas están disponibles en todas las regiones y zonas. Entonces, dependiendo de dónde quieran colocarlo, va a variar el equipo disponible y los costos. Entonces, yo centro que es Iowa, pero tenemos a Carolina. Vamos a Los Ángeles, para que quede más o menos cerca. ¿Cuánto tiempo lo voy a estar utilizando al día? 24 horas por día, los 7 días. A lo mejor son máquinas que yo voy a poder apagar los fines de semana. Aquí yo lo puedo hacer. Y ya con esto le doy Add to Estimate. Y entonces esta máquina me cuesta $125. Con un par de añadiduras por el disco, $130 mensuales. Estamos hablando de 2,300 pesos. Y me puedo mandar por correo o guardar el estimado para poder presentárselo a un cliente. Conociendo la oferta de máquinas, a lo mejor nos puede parecer un poco caro. Hay otros proveedores que lo podrían dar más barato, pero tomen en cuenta de que tienen el servicio y el soporte de Google. Entonces, ese es el valor que ustedes tienen. Ahora, lo que yo les comento es, bueno, pueden empezar con una pequeñita. E2 micro. 2 CPUs y 1 GB de RAM. Y entonces, voy a volver a estimar. Ya lo tengo aquí, déjenme ver. Bueno, ahorita le pico para que lo restime. Aquí lo edito. Ahí está. Y entonces le digo que quiero una más pequeña. La F1 micro. Para empezar. Añado el estimado. Y entonces, fíjense, ya bajó a $21. A 400 pesos. No está tan mal. Para empezar, no está nada mal. Nada más recuerden algo. Si ustedes van a utilizar Windows Server, esta máquina, lo mínimo que requiere son 2 CPUs y 8 GB de RAM. Y además están pagando la licencia. Es por eso por lo que se sube el precio. Vamos a editarlo otra vez. Y en lugar de Windows Server, voy a utilizar un Linux. Y voy a colocar otra vez en un estándar con 2 CPUs y 8 GB de RAM. ¿Se acuerdan que nos estaba costando casi 2,400 pesos? Ahora, las mismas especificaciones, pero utilizando un sistema operativo que no requiere licenciamiento, está un poquito más de 1,000 pesos, casi 1,200 pesos. Hay diferencias, va de nuevo. $58 con Linux. Y 130, casi el doble, utilizando la licencia de Windows. Es una buena razón para migrar a Linux. Sin embargo, a veces no es posible. Y entonces también podemos hacer esas opciones. De hecho, mucha gente, pues lo que le interesa es migrar su infraestructura y no por alguna preferencia religiosa, que yo soy linuxero, me encanta Linux. Pero no por eso ellos dicen, no utilices tu licencia Linux. Por supuesto que la puedes utilizar, pero de entrada, revisa tus costos. Y es ahí en donde entramos nosotros. Nosotros nos acercamos con el cliente y le presentamos esto de, oye, tú quieres migrar tu infraestructura, ¿cómo la quieres migrar? ¿Quieres migrarla con los licenciamientos que tienes? ¿Quieres que veamos qué es lo que tienes? Te hacemos un assessment, revisamos lo que tienes y te ayudamos
no solamente a hacer estos cálculos, digo, esto es lo de menos, esto lo pueden hacer ustedes, a entender cómo la migración puede ser algo valioso para la organización y no algo que al final sea un fracaso. Las historias de terror, cuando hablamos de migración a la nube, son muy comunes. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué servicios tiene? Y aquí me voy a ir muy rápido. Les voy a pasar la presentación. Es más, de una vez lo voy a hacer. Denme un segundito. Aquí en Google Drive. Voy a añadir un archivo. Y la presentación está en descargas y se llama Google Cloud Webinar Slides. Le doy a abrir. Ya están. Es una página HTML, entonces no necesitan hacer otra cosa y voy a compartirla. Van a tener permisos de lector. Copio el enlace y se los coloco en el chat. Solamente descargan la presentación, le dan doble clic, se abre el navegador y van a poder seguir. Los servicios son muchísimos. De hecho, bueno, me voy muy rápido. Servicios de cómputo, no están ustedes para saberlo, pero la organización creadora de Kubernetes es Google. Google liberó el código, lo hizo de código abierto, y lo pasó a la fundación esta de la Cloud Native Foundation. Entonces son expertos en Kubernetes, ellos lo hicieron. Y además tienen otros proyectos que no liberaron, que es con lo que utilizan su infraestructura. Pueden utilizar máquinas virtuales tradicionales con Compute Engine, pueden utilizar App Engine, que es un sistema totalmente gestionado, ustedes no tienen que hacer nada para publicar sus aplicaciones. Si vienen del mundo de AWS, es Beanstalk. Cloud Run es un sistema que me permite a mí desplegar contenedores, pero no con la complejidad de Kubernetes. Simplemente genero una imagen tradicional de Docker, la subo a Cloud Run y expongo un endpoint. Y no tengo que preocuparme con todas las complejidades de Kubernetes. Si es una aplicación sencilla, ¿para qué me complico con Kubernetes si tengo Cloud Run? Y tengo Cloud Functions, en donde también en AWS se conoce como lambdas, en donde yo coloco una función y la voy a desencadenar la acción con un evento. Tenemos cómputo, tenemos almacenamiento, discos duros persistentes, Cloud Storage, que es almacenamiento de objetos. Digamos que Cloud Storage es como S3. Almacenamiento, por ejemplo, para aplicaciones móviles, o por ejemplo, tenemos almacenamiento para la NAS. Tenemos bases de datos, bueno, redes. Tenemos redes privadas virtuales o nubes privadas virtuales, que es infraestructura de red que nosotros podemos crear a la medida y que funciona sobre la red de Google. Balanceadores de carga, esto es muy importante cuando nosotros decidimos pasar nuestras cargas de cómputo a la nube. Conexiones directas, CDN para tener contenido estático, manejo de DNS, un sistema de seguridad contra ataques de negación de servicios y cosas así. Bueno, las redes tienen, las nubes tienen y las aplicaciones tienen su firewall. Tenemos un sistema de inteligencia donde les va a dar retroalimentación con respecto a las actividades de sus usuarios y el tráfico. Y tengo un director de tráfico. Bases de datos. Cloud SQL no es otra cosa más que una instancia, una máquina virtual con una imagen optimizada de PostgreSQL, de MySQL o de Windows Server. ¿Cuál es la diferencia con yo colocar mi propia base de, no sé, coloco un Linux con Red Hat y le aviento MySQL? Bueno, tú vas a tener que administrar tanto la instancia como el MySQL. Aquí, todo está siendo administrado por Google. Ahora, si lo que ustedes quieren es alta disponibilidad y lo que requieren es
100% administración, no administrado, está Spanner. Spanner, que aquí sí le voy a pegar, le voy a picar, es una base de datos relacional de altísima disponibilidad y puede crecer de forma ilimitada. Ustedes no tienen que hacer nada. Van metiendo y va funcionando la base de datos. En cambio, con Cloud SQL, una vez que crece, más allá de los límites que ustedes definieron originalmente, sí tienen que hacerla crecer. Aquí no. Aquí lo que la avienten crece de manera orgánica. Tenemos, por ejemplo, Data Story Firestore, que es una base de datos de documentos similar a Mongo. No es como Mongo, pero es muy similar. Tenemos Memory Store, donde nosotros podemos a nuestras máquinas virtuales o a nuestros servicios de cómputo, a nuestras cargas de cómputo, añadirles almacenamiento en memoria. Y entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, Redis y Memcache. Y tenemos Bigtable. Bigtable, digamos que es la joya de la corona de Google. Es una base de datos que está basada en el concepto de Bigtable. Hay un paper por ahí, al rato se una vez. Se los pego. Entonces estamos hablando de que es una base de datos que no es SQL, que es una tabla con columnas escasas, sparse, no son columnas, ¿cómo se llama? Renglones escasos, sparse rows. Sparse table se llama el concepto. Y entonces ustedes tienen una gran tabla que pueden particionar y pueden generar subtablas y también pueden generar vistas. Ahora, estas son bases de datos. ¿En dónde es en donde Google se ha vuelto muy eficiente? Bueno, son dos rubros. El primero es datos y analítica y el segundo es seguridad y resiliencia. Vamos a hablar sobre la analítica. Tenemos BigQuery, que es un servicio de Data Warehouse. Dataproc, que no es otra cosa más que servicios basados en Hadoop y en Spark, en donde ustedes van a generar un clúster especializado para Big Data. Tenemos PopSoft, que es un servicio de mensajería que hace streaming utilizando el patrón Publication Subscription. Tenemos Dataflow, que de hecho de una conferencia del día de ayer, que es Apache Beam, que me permite generar rutas. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Bueno, al final de cuentas lo que ustedes van a hacer, creo que lo tengo, denme un segundito. Muy rápido. Siempre tengo cositas que enseñar. Creo que es Claudia. Déjame ver. No, está en varios. Cambio de innovación, control de asistencia, Dataflow. Aquí está. Y vamos a ver la imagen nada más. Ese se ve que déjenme la abro bien. La descargo. No, voy a tener que ver la presentación. Es rapidísimo.
Maneja un grafo dirigido a cíclico, en donde yo tengo la entrada de datos y tengo operadores. Los operadores pueden particionar el flujo de datos, que puede ser un flujo de datos continuo, o puedo utilizar procesos de lote o batch para obtener la información. Y yo puedo procesarla de distintas maneras y puedo llegar a distintas partes. Yo me puedo conectar a PubSub, o puedo conectarme a Kafka, o puedo conectarme a una base de datos. Y lo que puedo hacer es estos flujos de datos, pasarlos por distintos operadores. Puedo transformarlos, puedo procesarlos, puedo filtrarlos, puedo transformarlos, puedo guardarlos y almacenarlos, y al final de cuentas, tengo un final, que normalmente es la salida de eso. La tecnología detrás de esto se llama Apache Beam. Espero que Software Guru pueda liberar el video de esta conferencia, de este taller, y se los paso en cuanto pueda. Tenemos, por ejemplo, Cloud Composer, que me gusta mucho. Cloud Composer es una solución que está basada en Airflow, que es muy parecido a Apache Beam, pero tiene una diferencia. Es 100% Python, por eso me gusta mucho. Y entonces ustedes pueden generar algo muy similar, nada más que utilizando Python al 100%. Apache Beam es compatible, pero está escrita en Java. En cambio, y tiene implementaciones en Go, en Python, en Java y en SQL. Y Airflow es 100% Python. Entonces pueden generar flujos similares, pero utilizando notebooks, que es con lo que ustedes saben que me encanta utilizar. Estas son notebooks. Entonces yo puedo tirar código y ejecutarlo sin necesidad de una interfaz traumática como la línea de comando. Es bella, pero puede ser traumática. ¿Qué más tenemos? Tenemos Data Fusion, que hace integración de datos, que es bien importante, es decir, ETLs, y ya tiene patrones de ETLs. Entonces ya tengo transformaciones y conectores. Y entonces, ¿con quién me voy a conectar y hacia dónde voy? Ya no necesito inventar el hilo negro. Agregaciones, alertas, con qué aplicaciones de Apache me voy a conectar. Ya todo está hecho. Entonces lo único que tengo que hacer es generar mis flujos y mis conexiones. Fíjense con Facebook o GitHub. Y entonces ya no necesito hacer otra cosa más que jugar con una especie de Lego para construir mis flujos y mis entradas y salidas de datos. Y tenemos Cloud para ciencias de la vida, en donde tenemos algoritmos especializados. Tenemos soluciones de inteligencia artificial. Bueno, tenemos Data Lab y Data Studio, en donde nosotros podemos hacer analítica utilizando también notebooks. Tenemos los notebooks de Jupyter, y entonces aquí podemos hacer analítica con Data Lab. Data Studio es para visualización. Tenemos herramientas de desarrollo, tenemos nuestros propios pipelines, también podemos generar nuestros repositorios de Git, manejo de artefactos, podemos generar nuestros propios despliegues. Total, todo lo necesario para construir aplicaciones ya lo tenemos también aquí. Si ustedes están acostumbrados a las herramientas de Atlassian o a las de GitLab o a las de GitHub y saben utilizar pipelines, van a sentirse muy cómodos con las herramientas de Google. Servicios de gestión, facturas, gestión de endpoints, el shell, que está bien bonito. Yo puedo generar mis deployments, que es muy parecido a, ¿cómo se llama? Lightspace de AWS. Ahorita me acuerdo cómo se llama.
Y entonces, de manera muy similar, plantillas para hacer infraestructura como código. Vamos a verlo rápido. Y se los voy a pasar, esto está publicado ahí en GitHub. Esa es otra de las grandes ventajas. Si ustedes no sé qué dice, un segundo. Si ustedes se dan cuenta, las soluciones de analítica de las que estamos hablando están basadas en soluciones de código abierto. Hable de Hadoop, de Spark, de Apache Beam, de Airflow, todo eso de las notebooks de Python, de Jupyter. Estamos hablando de que es código abierto. No hay un lock-in de proveedor. Ustedes pueden desplegar en su propia infraestructura y con sus propias herramientas de código abierto lo que están utilizando en Google. Lo mismo sucede con Keras, con TensorFlow. TensorFlow fue creado por ellos. Todo esto es código abierto. Una de las grandes ventajas que tiene la nube de Google es que está basada en código abierto. Y eso significa que no hay un lock-in. Ustedes pueden sacar sus datasets, pueden sacar sus bases de datos, pueden sacar sus analíticos y poder desplegarlos en otra infraestructura o en infraestructura propia. Eso es lo que no todas las nubes les dan. Y es una enorme ventaja con respecto a todas las demás. Código abierto. Tenemos servicios de operaciones, tiene un manejador de bitácoras maravilloso, monitoreo, yo puedo darle seguimiento a bibliotecas, ya binarios, puedo generar perfiles, inclusive puedo hacer depuración cuando hago deployments y tengo un gestor de errores maravilloso. Todo esto en una consola muy intuitiva que yo puedo ajustar y que está al alcance de la mano. Por ejemplo, rapidísimo, en unos cuantos minutos, que ya llevamos una hora, voy a tardarme unos 20 minutitos más, vamos a crear una máquina virtual. Entonces me voy, por ejemplo, a Compute Engine, bien, Instances. Yo ya tengo un proyecto que se llama QTP Demo. Esta es otra de las ventajas. Yo puedo definir proyectos que son recursos aislados de otros. Entonces puedo tener un proyecto para desarrollo, un proyecto para contabilidad, un proyecto para ingeniería, y son proyectos que tienen sus propios recursos separados. En este caso tengo esto, creo una instancia. Se va a llamar instancia 1, todo por defecto, este es el tamaño. Va a utilizar Debian y su disco duro es de 10 gigas. Debo decir que permita el tráfico y ya. Puedo modificar la red, los discos, la seguridad, la gestión, todo esto. Y la creo. Va a tardar unos cuantos segundos. Bueno, mientras lo crea, vamos a continuar un poquito con la presentación. Otra de las grandes ventajas, como les hablaba, de seguridad, la gestión de seguridad y de identidad es una gran ventaja de Google. Su compromiso con la seguridad es muy fuerte. De hecho, ellos fueron los que crearon SR. De hecho, van a ver sr.google. Este es un regalo de Google, no mío. ¿Ustedes quieren saber sobre Software Reliable Engineering? No, Site Reliable Engineering. Aquí están los libros. Gratis. Obviamente no pueden descargar los PDFs. Ah, sí pueden descargar los PDFs. ¡Qué maravilla!
Entonces, pues ya tienen libros. Cortesía de Google. Ellos fueron los creadores de Site Reliability Engineering. Y la aplican por completo a su infraestructura. Y entonces la seguridad, ellos tienen un sistema muy parecido a Active Directory, en donde pueden gestionar recursos. Si ustedes tienen una cuenta de Google, ya están dentro del directorio de Google y pueden, y si su organización también está, no sé, ya contrataron, ¿cómo se llama? Workspace. Entonces, los miembros de su organización también pueden generar accesos a los recursos de Google Cloud. Y como un buen Active Directory, también pueden traer personas externas a que puedan colaborar y contribuir. Vamos a ver cómo va la máquina virtual. ¿Ya está? Ya fue creada. Y picándole aquí, se abre una terminal. Y me voy a conectar con ella a través del Secure Shell. Tan rápido como es. Vamos a continuar mientras se conecta el Secure Shell. La primera vez es lenta, ahí está. Estoy utilizando las credenciales de Google, que esa es otra de las cosas maravillosas. El manejo de credenciales, de tokens y de identidad es maravilloso. Listo, ya está. Y ahora sudo apt upgrade and sudo apt install Apache. Estoy instalando el servidor web. Bueno, está instalando todo. Primero lo va a actualizar todo. Mientras hace la actualización, yo veo la instancia. Y yo, por ejemplo, me puedo ir a monitor. Y en un solo lugar, yo puedo, si se fijan, hay un nuevo servicio con Prometheus para aquellos que utilizan monitoreo para Kubernetes. Tengo mis dashboards de mis discos, de mis firewalls, de mi infraestructura. Y entonces puedo controlar todos los recursos directamente de este tablero de comandos. ¿Dónde estaba? Ah, ya me pasé. Bueno, ahorita me regreso a mis instancias. Denme un segundito. Déjenme ver si ya acabó. Bueno, sigue trabajando. Bueno, mientras tanto, por ahí va, por ahí va. Vamos a continuar. Entonces maneja con seguridad, ustedes pueden tener su sistema de llaves por hardware, etcétera, 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 y lo pueden también utilizar aquí para múltiple autenticación. Ustedes pueden integrar aplicaciones, pueden generar inclusive flujos de trabajo. Esto es poco conocido y muy bueno. Yo creo que también voy a dar un seminario sobre esto. Gestión de APIs con API, en donde no solamente van a utilizar las APIs propias, sino que si ustedes tienen APIs on-premise lo van a hacer. Y tenemos
un sistema que es con el que nosotros vamos a estar trabajando mucho como Qualtok, que se llama Antos. Los voy a colocar en el chat. Antos es una oferta con la que estamos trabajando ya. Entonces unifica la administración de la infraestructura y las aplicaciones, y entonces ustedes van a tener Google Cloud, van a tener on-premise, van a conectarse con otras nubes o con Edge Computing, y todo va a ser gestionado por Antos, tanto sus contenedores como sus máquinas privadas, sus máquinas virtuales. Antos, independientemente de la nube que ustedes quieran, la consolida en una nube híbrida. Y entonces la migración se hace mucho más, quizá no más sencilla, pero sí más controlable. Hacer una migración al 100% en unos pocos meses es difícil. Normalmente hablamos de que tenemos sistemas legados, de que no conocemos por completo nuestros sistemas, de que necesitamos hacer primero un assessment y después una planeación para migrar, y es lo que nosotros hacemos. Si ustedes quieren migrar a la nube, nosotros podemos ayudarlos utilizando estas herramientas. Déjenme ver cómo vamos. ¿Dónde está el Secure Shell? Aquí está. Ya casi acaba. Digo, es una máquina chiquita, por eso se está tardando. Pero ya casi termina. Déjenme regreso a la presentación. Y bueno, esto es lo que es Google Cloud, lo que es la nube, el cómputo en la nube y lo que, sí, algo así como hiperconvergencia, efectivamente, pero ahora sí que no es una palabrita más, es como nosotros lo hacemos. Y aquí viene el comercial. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como Grupo Qualtok? Y aquí voy a perder el control de la presentación porque no sé cómo se le hace, porque no sé utilizar presentaciones tradicionales. Disculpen ustedes. Déjenme ver, creo que es F5, ¿no? Ahí está, es al revés. Voy a cambiar la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Pantalla. Bueno, lo voy a pasar por el otro lado, porque de verdad soy malísimo para la presentación. Aquí está. ¿Cuál es la propuesta que tenemos nosotros como Qualtok Group? Para empezar, hicimos un gran esfuerzo para el tema de APIs. Estamos nosotros manejando el concepto de APIs como producto. Entonces, desde el análisis del negocio y diseño de soluciones empresariales, si ustedes ya tienen APIs creadas, las documentamos, las probamos y las optimizamos. Si ustedes quieren desarrollar nuevas APIs, nosotros nos encargamos, como la quieren, REST, GraphQL, SWAP tradicional, gRPC, en Python, en Go, en Java, en Spring, únicamente quieren las interfaces, ¿qué es lo que quieren? Diseño de arquitectura de plataforma de infraestructura como servicio para soportar la operación, que es ahí en donde se queda la competencia. La competencia solamente le desarrolla la solución, ahí está el software y ahí te ves. No. Todo el ciclo de vida de las APIs lo estamos manejando por parte del Grupo Qualtok. Y entonces, hablamos de gestión de APIs, manejamos proxies inversos, nosotros se los configuramos, hacemos cálculos con respecto a al flujo de datos que ustedes pudieran tener, y entonces generamos las reglas y las configuraciones, tanto del lado del balanceador de cargas, como del escalamiento de sus máquinas. Es decir, si ustedes tienen mayor consumo, aumentan las máquinas. Si tienen menor consumo, disminuyen las máquinas. Si una máquina está fallando, lo detectamos y la sustituimos. Si queremos hacer rollouts o rollbacks, también lo podemos hacer. Y todo este tema de infraestructura, de cómo se configura y cómo nosotros monitoreamos el crecimiento tanto del consumo como del procesamiento, está dentro de nuestra oferta.
seguridad de autenticación, escalabilidad y sanidad de backend, y lo más importante, integración empresarial. No le tenemos miedo a legacy. Si ustedes tienen legacy, nosotros podemos apificar su organización. La otra propuesta es migración de aplicaciones, análisis y diseño, propuesta de arquitectura, estabilización y migración de cargas containerizadas e instancias virtualizadas, es muy importante, mejoras, ajustes y adecuaciones al ciclo de vida de desarrollo de software. Tenemos nuestra propia casa de software. Mejoras, ajustes y adecuaciones a los pipelines de entrega, de integración y entrega continua, prácticamente cualquier pipeline. Díganos GitLab, díganos CircleCI, díganos Jenkins, Azure también lo podemos manejar. Orquestación de contenidos en nube híbrida, capacitación, soporte y servicio extendido para la migración. Estamos especializados en Atos y también nos especializamos en OpenShift. Somos partner de Google. Somos partner de Google de soluciones, particularmente para este tipo de cosas. Podemos ayudarlos a migrar a cualquier nube, pero la que nosotros sugerimos y por la que estamos nosotros trabajando es Google. Y migración de datos. Esta es otra en donde también somos agnósticos de la nube, pero si ustedes tienen data lakes o tienen fuentes de datos que quieren pasar en un corporativo y estamos hablando de que necesitan hacerlo sin cero downtime, sin ventanas y de manera organizada, si necesitan hacer descubrimiento de sus datos, si necesitan generar todo lo necesario para el diseño de esta migración de datos, lo podemos hacer de principio a fin. Y si lo que ustedes quieren es extenderlo y ya una vez que están migrados se van a Analytics y Machine Learning, por supuesto que podemos apoyarlos. Tenemos un equipo especializado no solamente en Machine Learning, sino en MLOps, que los puede ayudar. Muchísimas gracias. De verdad aprecio que hayamos compartido este viernes todos y nos vemos en las próximas. Hasta luego.